El pueblo de Bolivia decidió el día de ayer que se profundicen los cambios que viene desarrollando la Revolución Democrática Cultural. El día de ayer hubo una masiva participación de ciudadanos bolivianos en los centros de votación y han ratificado al presidente Evo Morales para los próximos 5 años en la gestión de gobierno. Vamos a conocer la reacción del presidente Morales a partir de estos minutos, porque estamos en Palacio de Gobierno. Gracias por recibirnos, presidente, y por entregarnos estos minutos para Telesur. No, muchas gracias por su presencia, por su entrevista. Muy contento estas horas, a casi 24 horas del triunfo nuevamente, un triunfo del pueblo boliviano. De verdad muy contento. Muchas gracias por su presencia. Presidente, quiero comenzar preguntándole por esa dedicatoria que usted le hizo el día de ayer, tanto al presidente Fidel Castro como al presidente Hugo Chávez. ¿Por qué razón lo hace? Y además de eso, ¿qué le hubiese dicho Hugo Chávez en un momento como este? Bueno, primero, acá, sin la dominación del imperio norteamericano, estamos mejor políticamente. Sin los condicionamientos, chantajes de políticas económicas que venían del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, estamos mejor económicamente. A eso llamamos una liberación política y económica, una soberanía política y económica. Y desde antes, nuestros antepasados lucharon por esta liberación. Tupac Katari, Bartolina Sisa. Tupac Katari dijo, si muero vuelvo a millones. Ahora somos millones. Pero en los últimos tiempos, ¿quiénes dieron su vida, su tiempo, su conocimiento con su pueblo? Fidel y Hugo Chávez. Y por eso este triunfo también es dedicado no solamente a nuestros antepasados, nuestros abuelos, como los hermanos indígenas dieron su vida durante la época colonial. Entonces ahora hay otros tiempos, en estos tiempos tal vez mucho más difícil, que es Fidel y Chávez, y a todo el pueblo antiimperialista, anticapitalista, pues dedicado a este triunfo del pueblo boliviano. Qué lindo hubiera sido compartir con Chávez. Estoy seguro que Hugo Chávez ya hubiera estado planificando visitas, eventos, compartir estas experiencias que siempre acompañó, igual que otros presidentes, las llamadas telefónicas. Pero así es la vida. Lamentamos mucho, duele todavía la pérdida en vida del compañero Chávez. Y con seguridad es una gran fortaleza para los procesos de liberación en América Latina y el Caribe. Precisamente, presidente, ¿cree usted que es un triunfo de la América Latina y el Caribe que se empeña en buscar una alternativa, en buscar una liberación, como usted lo señala? Los pueblos de América Latina y el Caribe son antiimperialistas, anticolonialistas. Y lo que sí es como acompañar mediante movimientos políticos, partidos, líderes políticos, a ese profundo sentimiento de liberación en América Latina y el Caribe. Y ahí, felizmente, en ALBA, está el resultado también dedicado a los países de la ALBA. Y ahora y seguir avanzando en esta lucha por la soberanía y por la vida de nuestros pueblos. Seguramente hay algunas diferencias con algunos presidentes, gobiernos, y también democráticamente electos. Pero aquí estamos viendo, los presidentes anticapitalistas y antiimperialistas son ratificados. Los presidentes proimperialistas, muy pocos ratificados. Y a veces, ¿con qué imagen están algunos presidentes? Además de su no ratificación. Y yo comentaba hace un momento con el hermano vicepresidente, con algunos ministros, pues para ser ratificados hay que ser antiimperialistas. Esa es nuestra experiencia. Pero además de eso, una mayor participación del pueblo boliviano en esta fiesta democrática. Porque antes, cuando eran puros candidatos neoliberales, participaban menos del 50% de la votación, no creían. Y ganaban con 20%, 30%, por eso hacían su mega coalición, una gran coalición de partidos de la derecha, y cuando no les alcanzaba los ministerios, creaban ministerios sin cartera, para que les pueda alcanzar el coteo, los cargos en los ministerios. Y ahora la derecha protesta, dice que con 2/3 autoritarismo o dictadura, pero nunca nosotros hemos cuestionado a la democracia pactada, como mega coaliciones, acuerdos, alianzas, y aquí es una expresión tan natural del pueblo boliviano, dotándonos de 2/3 en el Congreso Nacional.
Presidente, este proceso electoral se dio y esta victoria que usted obtuvo ayer se dio en el marco de otros procesos electorales que está viviendo nuestra región, Brasil y Uruguay. ¿Qué mensaje entregaría usted a los pueblos, a los movimientos sociales y a los candidatos que están aspirando en este momento? Hoy no es tan sencillo decirlos. Respetamos los resultados de las elecciones, pero conociendo al compañero Mujica, viene de las guerrillas por la liberación de su pueblo. Dilma, otra guerrillera en aquellos tiempos. Imagínense nuestros antepasados como Mujica, Ortega, los guerrilleros por la independencia, ahora presidentes electos democráticamente. Si ser guerrilleros no estaban equivocados. Aunque tarde el pueblo se dio cuenta para dar su voto. Nuestro gran deseo es que ganen ese pensamiento de liberación, ese sentimiento de trabajo conjunto por nuestros pueblos. ¿Qué es lo que hay? Lamentablemente cuando los partidos de la derecha asumen la conducción de un país, que a veces no gobiernan el presidente electo por el pueblo, gobiernan banqueros o empresarios. Y nuestra experiencia es gobernar con el pueblo, gobernar obedeciendo al pueblo, tomar decisiones con el pueblo, y los pueblos están organizados en los movimientos sociales. Esa es nuestra experiencia en Bolivia. Y nuestro deseo, mi gran deseo siempre será que presidentes anticolonialistas, antineoliberales ganen las elecciones. Y sin embargo, es nuestra obligación respetar el resultado de las elecciones de cada país. Y eso es también parte de nuestro estatuto constitutivo de UNASUR. Cualquier partido gana, se respeta, nos respetamos, tratamos de coordinar un trabajo conjunto, pero no se aceptarán golpes de Estado o menos dictaduras militares. Esta victoria del MAS y de los movimientos sociales y del pueblo boliviano el día de ayer impacta al ALBA, presidente, y además de eso también envía un mensaje a la Alianza del Pacífico. Bueno, seguro que todos tienen derecho a hacer sus grupos, pero lo primero que gestamos acá es UNASUR, ¿no? Con muchos principios, valores, programa de integración. Yo siento que UNASUR es una instancia política orientada a la liberación de Sudamérica, una instancia económica que es Mercosur, que está en proceso de incorporación de algunos países como Bolivia, Ecuador, Venezuela ya está en Mercosur. Sin embargo, también hay gobiernos de presidentes, líderes políticos, ya con una definición bien clara, el antiimperialismo, sabiendo que los imperios de los distintos tiempos siempre usaron la dominación política para robarnos económicamente. Y eso hemos terminado. En Bolivia hemos terminado la dominación política para un robo económico. Entonces ahí nos juntamos la cabeza de Fidel, de Hugo, Alba. Estuvimos creciendo aceleradamente y viene el golpe a Zelaya para amedrentar, escarmentar, un escarmiento para que nunca más se suben nuevos países al ALBA. Bueno, tal vez ahí logró el imperio de frenar el crecimiento del ALBA, pero sigue presente. Entonces el ALBA son presidentes, gobiernos, junto a sus pueblos, con principios y valores, con principios anticapitalistas, antiimperialistas, y eso es nuestra experiencia. Y sospechosamente y rápidamente aparece la llamada Alianza del Pacífico para seguir llevando las políticas de consenso de Washington, por ejemplo, el ALCA, por ejemplo, Acuerdo de Libre Comercio en las Américas. Y paramos, frenamos, gracias al presidente Kirchner, Hugo, Fidel, antes de que sea presidente, un evento de jefe de Estado, creo, la Cumbre de las Américas en Mar del Plata. Pues ahí se paró, se frenó el ALCA. Y después vienen, ¿qué viene? Después vienen y a otra forma de cómo seguir con el libre mercado, como Pedro Chávez decía, los alquitas, acuerdos bilaterales, y ahora crean esta Alianza del Pacífico. ¿Para qué?
para llevar las políticas del capitalismo, del imperialismo, entre ellos, muy grave, como privatizar los servicios básicos. ¿Cómo es posible que los servicios básicos pueden ser de negocio privado? Estamos hablando del agua, estamos hablando de la luz, estamos hablando de telecomunicación. Debe ser un servicio del Estado, un derecho humano. Entonces, mis opositores, pues, públicamente dijeron que vamos a entrar a la Alianza del Pacífico. Por tanto, ¿qué estaban planteando? Privatizar los servicios básicos. Y yo creo que de todos este tema el pueblo se da cuenta. Por eso ha sido un rechazo a estas políticas, y el pueblo decide continuar con el programa nacional, con programas departamentales para el bien de todo el pueblo boliviano. Ahora, presidente, esos opositores, ¿cree usted que tienen el estatus para convertirse en un control político, para hacer control político al gobierno de Evo Morales? Tienen derecho de fiscalizar mediante sus asambleas, tienen derecho a también rechazar, pero el gran problema que tiene la derecha, solo rechaza y no propone nada. Yo también he sido opositor a los gobiernos neoliberales, siempre rechazaba, pero proponía, y esa es mi experiencia. Y no solamente proponía para el sector del movimiento campesino, no solamente proponía para el sector concalero, como dice, sino para todo el pueblo boliviano. La lucha histórica del movimiento indígena, campesina, defender la soberanía y la dignidad del pueblo boliviano. Y en lo político, la soberanía política, por supuesto, de deshacernos con la embajada de Estados Unidos, y no me arrepiento, felizmente, con la expulsión del embajador de Estados Unidos, estamos mejor políticamente. Hay poca conspiración de estar afuera, pero antes encabezaba la conspiración. Reuniones con mis opositores, financiando a mis opositores, el embajador de Estados Unidos. Y tal vez tendrán otra forma de financiar ahora, pero ya no tanto de manera descarada como hacían antes. Y por tanto sería importante que la oposición que haga una oposición, fiscalice y que proponga. Es mi gran deseo. Estaba comentando estos días con algunos medios de comunicación, por ejemplo, cuando Carlos Mesa estaba de presidente. De tantas propuestas, yo una vez traje 2 propuestas, proyectos de decreto supremo. Uno de convocatoria de la Asamblea Constituyente y 2 de nacionalización de los hidrocarburos. No me tomaron en cuenta. Yo decía, con estos decretos vas a acabar su gestión. Y yo sigo pensando, si Carlos Mesa hubiera emitido los 2 decretos supremos, aunque mejorando, Evo no hubiera sido presidente. A Gonzalo Sáenz Lozada he llevado un proyecto de ley de modificación y nacionalización de los hidrocarburos. Tampoco me hizo caso, aunque después de 2 o 3 años, cuando estaba agonizando, ya modificamos como muchas modificaciones al proyecto original de modificación y nacionalización de los hidrocarburos. Yo quisiera esa clase de oposición. No estoy de acuerdo y estoy con esto. Así, durante la campaña, Doria Medina parecía ser el vocero de Evo Morales. Se hace contracampaña, bueno, entiendo, será su problema. Presidente, usted ganó nuevamente este periodo de gobierno el 12 de octubre, el Día de la Raza. ¿Eso qué representa para Evo Morales, un hombre indígena, y para este pueblo que definitivamente está apoyando a que se profundicen estos cambios que se plantean desde aquí? Sí, es algo coincidente, aunque no comparto con el tema Día de la Raza. Es como decir que el 12 de octubre de 1492 hubiera llegado una buena raza de Europa. ¿No? Para mí es una invasión europea en aquellos tiempos, es una invasión para dominación, una dominación para el saqueo, una dominación hasta para el exterminio de los pueblos indígenas. Y nuestros antepasados se enfrentaron, pero resistimos en muchos países de América Latina, el Caribe, especialmente en Sudamérica, Ecuador, Colombia, México, por ejemplo, Bolivia, Perú, y en algunos países también muy reducido el movimiento indígena, y en algunas islas del Caribe acabaron con el movimiento indígena y no hay indígenas, pero resistimos. Pero a 500 años de la invasión europea, 1492, dijimos,
de la resistencia a la toma del poder como movimiento indígena. Y en Bolivia hemos cumplido, no solo, sino con los distintos sectores sociales, inclusive intelectuales, profesionales, artistas, deportistas. Impresionante el crecimiento de este movimiento político. También debo decir, digo coincidencia porque en 1492, 12 de octubre, era una invasión para la dominación. El 12 de octubre del 2014 es un triunfo para la liberación definitiva de nuestros pueblos y esperamos esta experiencia pueda repetirse en otros países de América Latina y el Caribe, que es tan importante liberarnos de la dominación o del reparto imperial. ¿Este triunfo, presidente, aleja a Bolivia de esa amenaza exterior, de esa amenaza imperial? Mi experiencia, qué tan importante es hacer dos cosas: trabajar, servir al pueblo. Cuando ese pueblo se siente protegido y atendido, ese pueblo te defiende. Y esa es mi experiencia sindical, de dirigente sindical. Antes defendía mis bases, el trópico, pero cuando yo estaba amenazado con procesos, confinamientos, detenciones, hasta torturas, ese pueblo me defendía. De tan pequeño, de una región, de un sector social como es el movimiento campesino, de presidente, me siento igual. Llego de dirigente a presidente, trabajamos, defendemos al país, su dignidad, su soberanía, y ese pueblo te defiende. ¿Por qué te digo esto? El 2008 me provocaron con revocatorio. Al presidente que ganó con 54%, revocatorio. Antes presidentes ganaban y gobernaban con 20% de apoyo, 30% de apoyo, para ellos nunca había revocatorio. Yo no hice mucha campaña con temas revocatorio, que definir al pueblo, aceptar revocatorio, pero no solamente yo dije también los prefectos, autoridades departamentales se sometan al revocatorio. Los que más impulsó mi revocatorio, el que más provocó, que era Manfred Resvilla de Cochabamba, revocaron y a mí me ratificaron con 67% o 72%. Y ese señor se escapa a Estados Unidos por temas de corrupción, perseguido por la justicia. Y yo sigo pensando, ¿quién se escapa del país por demandas que tiene? Son delincuentes confesos. A mí todos los presidentes me procesaron por sedición, por terrorista, por narcotraficante, por asesino. No me he escapado y nunca me metieron a la cárcel. Tal vez momentáneamente detenido 2 semanas, confinado con 1 mes, más confinamientos. Si uno no tiene, ¿por qué tiene que escaparse? Pero si alguien tiene algo, tiene que escaparse. Entonces, ahí me doy cuenta que el pueblo sabe defender. Cuando fracasaron con el revocatorio viene el golpe de Estado. Y otro es el pueblo defendiendo la unidad del país, defendiendo el proceso, una reunión de emergencia para condenar a los golpistas, otra forma de defensa nacional e internacional a la democracia boliviana. Entonces, eso me hace pensar que cuando un presidente con su equipo, vicepresidente, trabaja por el pueblo defiende cuando hay amenazas internas y externas. Si estoy convencido que vengan provocaciones, agresiones, este proceso va para mucho, porque es el mismo pueblo convertido en un movimiento electoral, un movimiento político. Y en gobierno. Presidente, ¿qué ha aprendido este proceso boliviano de otros procesos de la región? Bueno, nunca renunciar a nuestros principios, nuestros valores, siempre acompañar al pueblo con programas importantes para el pueblo. En Bolivia, ¿qué he aprendido en especial? Que no falte movimiento económico, que no falte alimento. Si sobre eso no falta energía ni agua, el pueblo está tranquilo. Entonces, planificar. Y en la región, ¿qué mejor? Implementar políticas de complementariedad, de solidaridad, que también son principios que nos dejaron nuestros antepasados. Ahora, ¿qué he aprendido de otros procesos revolucionarios? Para cualquier ser humano y cualquier país,
cualquier pueblo o Estado es tan importante luchar por la dignidad de soberanía, por encima de nuestra situación social, económica, política, porque el pueblo se siente soberano, quiere ser soberano, quiere tener dignidad y no ser sometido políticamente ni económicamente a la dominación imperial. Los retos ahora del pueblo, de usted, de los movimientos sociales dentro de este gobierno, ¿cuáles son los retos en estos próximos 5 años y además en ese plan de patria que ustedes tienen planteados hasta 2025? Bueno, por ahora tengo un mandato hasta el 2020. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad siempre será como cumplir con el pueblo, que es un mandato tan sagrado. Yo realmente sigo sorprendido. Yo nunca llegué al Chapare, a la zona del trópico de Cochabamba, para ser dirigente, menos para ser presidente. Las situaciones políticas, la injusticia, la desigualdad, la presencia norteamericana, yo digo felizmente también por un lado, la presencia de los gringos con base militar, con su DEA, comandando a nuestras Fuerzas Armadas, a la policía, me ha hecho despertar y nos hizo despertar. Ya acá vamos a defender la soberanía del pueblo boliviano, tenemos dignidad. Y a la defensa de la hoja de coca, a la defensa de los derechos humanos, de la tierra, incorporamos un tema importante, dignidad y soberanía. Esa es nuestra experiencia. Y con ese principio, pues nos lanzamos y llegamos a la presidencia. Y un tema social. ¿Qué quisiera? No quisiera nuevamente hayan niños como el Evo Niño de aquellos tiempos. Yo solo quiero comentarles. A ver, en tema de ropa, por ejemplo, ¿no? El pantalón de bayeta que es hecho originariamente por los movimientos indígenas, campesina, de lana, de oveja, hecho pantalón, o chompas, chamarritas. Cuando se agujerea el pantalón, las rodillas y los codos, mi madre nos sacaba la ropa, con 2 motivos: para remendar, tapar o para buscar piojo. No conocía luz, ni agua potable. Yo, porque a mis 13, 14 años he conocido ropa interior, no conocía. Yo vi incluso algunos de mis primos, no con ese pantalón, andaban como con una faldita especial. Me sorprendía eso. Y yo creo que Ducha he conocido como 16, 15, 16, 17 años, cuando estaba entrando a la ciudad. Ahí conocí la luz. Yo sigo pensando, no quisiera que hayan nuevos niños, aunque me alegra muchísimo. Las semanas pasadas, un mes pasado, estaba en una comunidad originaria, milenaria de Chipaya. A los niños de Chipaya, con su vestimenta propia, impresionado, con su celular, grabando el helicóptero, sacando fotos, daba ganas de llorar. El presidente del Banco Mundial estaba sorprendido, que eso no había antes. No había luz, no había agua potable. Los colegios, las unidades educativas eran de adobe y de techo de paja. Además de eso, los asientos eran de adobe. Y eso hemos cambiado bastante, porque ha mejorado la economía nacional. Y es la reducción de la pobreza, ese es nuestro afán, pero para atender estas demandas, ¿qué hay que hacer? Es planificar el crecimiento económico, garantizar la inversión pública para la estabilidad económica, pero sin descuidar el aspecto laboral, el tema social, las reivindicaciones. Esta combinación siempre tiene costo. Algunos sectores sociales tienen planteamientos, reivindicaciones muy exageradas, inatendibles, hasta indeseables. ¿Qué hacemos? Digo, no vamos a poder, se van a la movilización y nosotros explicamos a la población. Son los datos económicos, así hemos atendido, estos compañeros quieren mucho. Y el pueblo, en especial el pueblo paseño, rechaza
no condena las movilizaciones. Como no tiene el apoyo del pueblo, levanta sus movilizaciones. Me duele también como derrotarlos, no quisiera, pero pasa eso. Pero cuando las propuestas, las reivindicaciones son racionales, yo puedo descuidarme, puedo olvidarme, no se puede dominar todo. Y a veces también desde los ministerios no prevenimos, pero cuando son racionales atendemos, está resuelto el problema. Pero el pueblo es tan inteligente, cuando explicas, entiende perfectamente. Entonces, por encima de cualquier reivindicación sectorial o regional está los intereses de Bolivia. Y la estabilidad económica nos da una buena imagen a Bolivia. Entonces hay que cuidar la economía nacional. Tengo que enfrentar a mis hermanos a algunos sectores para cuidar la imagen de Bolivia, pero tampoco hemos descuidado. Entonces, eso será siempre una tarea. Pero la tarea sobre todo es cómo garantizar mayor movimiento económico, y eso es con crecimiento y con inversión. Usted hablaba de que estos cambios se han logrado gracias a la independencia de Bolivia, la liberación de ese imperialismo. Estados Unidos, presidente, usted ahora en este nuevo periodo buscará alguna manera de acercamiento con ese gobierno en relación de igual a igual, y además de eso, ¿ha recibido algún mensaje de felicitación de parte de ese gobierno? No, para nada, ni me he acordado. Pero sí, de otros presidentes como Mojica, Correa, Cristina, Maduro, Ortega, del padre Lugo, de Paraguay. El embajador de Paraguay me transmitió las felicitaciones del presidente de Paraguay. Bueno, volver a tener relaciones diplomáticas con Estados Unidos es deseable, no es decisivo. No nos interesa. Mejor también se viene, no tenemos ningún problema, pero que hay respeto. No queremos que vengan acá como patrones, como mandamases, que antes elegían ministros, elegían comandantes de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional. Eso ha terminado. Si bajo estas nuevas condiciones quiere volver, bienvenido. También nosotros enviaríamos a nuestro embajador a Estados Unidos. Evo Morales en estos últimos meses y en los últimos años ha tomado un liderazgo muy importante, no solamente en nuestros países de América Latina, sino también en el mundo. ¿Puede usar Evo Morales ese liderazgo para incentivar y acelerar el proceso de integración entre nuestros países de la región? No tenemos líderes así como Correa, Ortega, Maduro. Mi respeto y mi admiración, Fidel, Raúl, Dilma, Cristina, quienes pueden liderar la integración, por supuesto. Somos parte del proceso de integración, estaremos siempre junto a ellos. No entiendo ese liderazgo, bueno, siempre aportaremos nuestra experiencia, solo podemos aportar nuestra experiencia. Como es tan importante la unidad, pluralidad y la igualdad de nuestros países. Qué tan importante es unirnos internamente para después también avanzar hacia fuera de nuestros países. Y mi experiencia sindical, primero como unirnos dentro del trópico de Cochabamba, son mensajes políticos, mensajes programáticos, culturales, sociales, parte de historia, y después viene la unidad dentro del movimiento campesino, nos unimos felizmente, el llamado Pacto de Unidad, y después viene ya esta unidad del país. Lo que pasó ayer es realmente histórico e inédito. Por fin, bajo un movimiento político se une el país. Por eso decía, ya no es media luna, lo que es luna llena en Bolivia. Ganar en Santa Cruz, ganar en muchos departamentos, un departamento, pero también de 37% que era nuestra votación en 2009, digamos, según datos 42%, que van a llegar a 45%, tal vez mucho más, con voto del campo, estamos convencidos de eso. Entonces una enorme satisfacción, una emoción de unir al país, no sindical y socialmente, sino electoralmente, con principios y programa. Es lo más importante. Si estas experiencias que sirven para compartir, para integrar UNASUR, ¿no? Bueno, estamos integrados otros mecanismos, otros organismos de integración, estamos acá para poder aportar.
Presidente, y ahora bueno conocer en relación a lo que pasa con el pueblo chileno. El pueblo chileno, el pueblo boliviano son pueblos hermanos, pero hay un diferendo por el tema marítimo. Ahora en este nuevo periodo, ¿cómo será trabajado ese tema, presidente? ¿Qué pasó en el pasado? Antes del Tratado de 1904, después siempre los presidentes o expresidentes han ofrecido soluciones, propuestas. Creo que son 7, 8, 9 propuestas de solución. Gobiernos democráticos, gobiernos también de las dictaduras. Pero nunca concretizaron resolver. Acompañado por organismos internacionales como la OEA, porque el tema del mar para Bolivia con soberanía no solo es pues una cuestión bilateral, es parte de nuestra integración. Pero ¿qué buscaban? Buscaban también inestabilidad política. Cuanto más inestabilidad política, mejor para ellos. No para el pueblo chileno, sino para algunas autoridades que generalmente representaban a grupos oligárquicos. Porque si hay este problema pendiente todavía es por grupos oligárquicos de Chile y transnacionales, europeas. Que imagínense la semana pasada visita al Palacio una carta, que era una carta dirigida a la Bachelet para que devuelva o dé solución, salir al mar con soberanía. Nos transmite, me quedé impresionado. Intelectuales, profesionales, instituciones, movimientos sociales. Y realmente esa es la diplomacia de los pueblos. Entonces, la primera etapa de gestión de la presidenta Bachelet, hemos escuchado, sin chantajes de condicionamientos, las cancillerías han hecho una agenda de 13 puntos. Y en esa agenda de 13 puntos, tema del mar. Pasan 4 años, no hay nada. ¿No? Viene otro presidente, ignoró los 13 puntos. Aunque decía soluciones factibles, útiles para Bolivia, que no hay ninguna propuesta oficial, solo decía en la prensa. Y por eso y muchas razones hemos acudido al Tribunal de la Haya. Si la humanidad ha creado un tribunal como de la Haya, es justamente para resolver temas de límites como tenemos, o temas pendientes como la invasión chilena de 1879. Por tanto, somos muy respetuosos de los tribunales, que si hay un tribunal de justicia es para hacer respetar derechos. Y tenemos derecho para volver al mar con soberanía. Y nos sobran argumentos. Aquí no está en debate el Tratado de 1904. Bueno, si no está en debate que ese derecho se reconozca y que se atienda por tribunales y por el Estado chileno. Presidente, ya para cerrar esta entrevista me gustaría saber si tiene información del Tribunal Supremo Electoral, cuándo se van a oficializar los resultados. Y lamentablemente hay problemas técnicos dentro del tribunal, lamentamos, por tanto no tengo la última información, habrá una información oficial, pero solo quiero decirles, bajo el conteo rápido llamado, el 2009 nos daba como 58, 59%, ahora 60, 61%. Estoy convencido que en ese voto del campo, del movimiento indígena, campesino, a ellos los debo mucho. Como dicen, este es pacto de sangre, somos hermanos. Esta vez digo, aunque haría mal, igual me apoyarían. Realmente son hermanos. Ahora junto a los obreros, otros sectores sociales, las juventudes, lo que nunca se sumaron. Entonces tengo mucha esperanza que vamos a llegar al 64, 65%. Presidente, felicidades por su nuevo triunfo. Muchas gracias. De esta manera finalizamos esta entrevista especial. Ha sido un placer estar con ustedes. Sigan con la programación que Telesur ha seleccionado para ustedes. Hasta la próxima.